De hoy, haciendo lecturas en el Evangelio de Marcos. Acabamos de leer Marcos 4, del 1 al 25. Y de ahí vamos a sacar reflexiones, meditaciones sobre la palabra de Dios. Marcos capítulo 4. Tengan su Biblia abierta sobre las rodillas para fijar los ojos en la lectura. El otro día la hermana Juanita me decía una cosa interesante, que ella cada vez que se está predicando tiene la Biblia abierta para mirar la lectura escogida. Y dice, muchos hay que cierran la Biblia y se limitan a escuchar sin mirar en la Biblia el mensaje. Es muy atinado lo que ella dijo y muy sabio lo que ella hace. Tenemos que ver en la Biblia la palabra de Dios. El predicador hace lo mejor que puede y el predicador se esfuerza en leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar a Dios antes de preparar un mensaje, pero nada se compara a la propia palabra de Dios, virgen, que viene a nosotros cuando la leemos. Y aquí en este pasaje escogido hay una seria recomendación del Señor Jesús respecto a la palabra sembrada. Primeramente del 1 al 3, dice así, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. ¿Cómo enseñar? Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas y decía en su doctrina. Era el momento predilecto del Señor Jesús, sentarse en una barca a la orilla del mar y dirigirse a la gente reunida en la orilla. Qué cuadro más hermoso, Jesús sentado en una barca enseñando, dando cátedra de enseñanza a gente atenta. Casi toda su audiencia era gente humilde, gente del pueblo, gentes que necesitaban en sus vidas alguna palabra divina, porque llevaban vidas pobres, vidas tristes, vidas de angustias, vidas de pesares, como la mayoría de la gente del pueblo, que lo único que beben frecuentemente es la copa de las lágrimas. Esa era en su mayor parte la audiencia de Jesús, gentes como nosotros, necesitados de escuchar palabra que baje de los cielos para darnos un poco de esperanza, un poco de consuelo, un poco de fortaleza. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios, hermanos, para cambiar las vidas? Hay millones de testimonios de personas en toda la historia del cristianismo que fueron cambiados por un solo versículo de la palabra de Dios. Por un solo versículo de la palabra de Dios. Conocimos un pastor en la Argentina, se llamaba don Juan Terranova. Una vez iba en tren para su trabajo, en el tren suburbano de Buenos Aires, y al lado de él estaba sentado un sacerdote. Alguien pasó repartiendo folletos, el mismo trabajo que quiere hacer el hermano Elías acompañado de varias hermanas. Repartir folletos evangélicos por el barrio. Le dio uno al sacerdote y el sacerdote con desprecio lo tiró sobre el banco. Juan Terranova agarró ese folleto, le llamó la atención que el sacerdote no quisiera leerlo y él lo leyó. Con el resultado que Juan se convirtió al evangelio. Con el tiempo, don Juan Terranova llegó a ser un eminente pastor en Buenos Aires, Argentina. Fue el pastor que me bautizó a mí. Y él tuvo un hijo, tiene el hijo, se llama Carmelo Terranova. Carmelo es un gran evangelista. Es pastor en Puerto Rico de una iglesia de 3.000 miembros.
y es evangelista. 6 meses dedica al evangelismo, 6 meses se dedica a pastorear la iglesia en San Juan de Puerto Rico. Ya ven ustedes cómo un folletito, un solo texto, cambió una vida, y la vida de ese hombre, cambiada por Cristo, cambió la vida de miles de personas, y a través de su Hijo sigue cambiando miles y miles de personas por todas partes de la América Latina. ¿Qué importancia tiene un solo versículo de la palabra de Dios? Son semillas de vida. Por eso Jesús, aquí enseñando, les da a la gente la parábola del sembrador. Es una de las parábolas más famosas del Señor Jesucristo, que predicó más de 40 parábolas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, está repetida la parábola del sembrador. Y el Evangelio de Mateo dice que es una parábola del reino de los cielos. O sea, una parábola de la era del Evangelio, una parábola de la iglesia cristiana, la iglesia verdadera de Jesucristo, la que forman las personas que se convierten a Jesucristo escuchando la palabra. La parábola a grandes rasgos es así: un sembrador salió a sembrar, dijo Jesús, a echar semilla. Parte de esa semilla cayó junto al camino, no entró a la tierra, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Desapareció la semilla en el buche de esas aves. Parte de la semilla cayó en pedregales, había poca tierra. La semilla, que es potente, germinó y produjo una plantita, pero tenía poca tierra. Y salido el sol caliente, se quemó la plantita porque tenía poca raíz. Una planta, para tener buena salud, tiene que tener raíces profundas y agua. Cualquier planta, desde una matita chiquitita así hasta los grandes secoyas de California, viven de la misma manera, con raíces profundas en la tierra y agua y luz y aire. Parte de la semilla cayó entre espinos. Creció la semilla, se desarrolló la planta, pero también crecieron las espinas, dice Jesús. Y a la larga, las espinas fueron más fuertes que la plantita buena, y las espinas ahogaron la plantita. Y parte de la semilla, por fin, cayó en buena tierra. Tierra sana, tierra abonada, tierra negra, tierra fértil. Y esa semilla dio fruto. Dio fruto a 100 por 1, dio fruto a 60 por 1 y dio fruto a 30 por 1. Esa fue la parábola, grandes rasgos, que Jesús predicó a las multitudes. De vuelta a casa, sus apóstoles y sus discípulos le preguntaron el significado de la parábola. Jesús le dice: ¿No han entendido esta parábola? ¿Cómo van a entender todas las parábolas si no entienden esta parábola clave? Y aquí tenemos una clave para una pista para entender todas las parábolas de Jesús. Jesús les enseña el significado de la parábola. Les dice: la semilla que siembra el sembrador es la palabra de Dios, el mensaje de salvación, el evangelio de la gracia. Esa parte de la semilla que cae junto al camino y vienen las aves del cielo y se la comen, representa a aquellos que escuchan el evangelio, pero el evangelio les entra por un oído y les sale por el otro. Nunca terminan de entender, nunca terminan de convertirse, nunca llegan a la fe salvadora. Quizá oyen muchas veces la palabra, pero es como un viento que pasa a través de ellos y sigue de largo. Y el trabajo de Satanás es tratar de quitar del corazón y de la mente del oyente del evangelio la semilla sembrada. Hay que ponerle atención a la predicación, hay que ponerle atención a la lectura de las promesas, hay que ponerle atención a la lectura que se hace siempre de la palabra de Dios en los servicios.
porque Satanás siempre está dispuesto, como los cuervos del camino, a comerse la palabra sembrada en nuestro corazón. Aquella parte de la semilla que cayó en pedregales representa a aquellos que sí escuchan el Evangelio, les gusta el Evangelio, entienden el Evangelio y alegremente se convierten. En un momentito nomás están dispuestos a levantar la mano, y si el evangelista les invita a pasar adelante y hacer una oración, lo hacen con gusto. Y esa noche se van a su casa contentos porque dicen: oh, yo entendí el Evangelio, yo me convertí. Pero tienen poca raíz. Jesús usa aquí una frase interesante: son de corta duración. La decisión que hace esta gente es de corta duración. No bien les cae el menor problema a sus vidas, ya se contristan, ya se entibian, ya se enfrían, ya se apaga. Y la semilla sembrada, que brotó y produjo una plantita, desaparece de sus vidas. ¿Cuánta gente hay? Lo sabemos por una experiencia de 46 años ya en la obra del Evangelio, que son de corta duración. Se convierten, pasan adelante, hasta se bautizan, llegan a ser miembros de la iglesia, hasta dan ofrendas un tiempo, pero tienen poca raíz, muy poca raíz. Y una planta con raíces pequeñas no dura mucho. El sol la quema, la sequía la agota, el viento la arranca. Aquella parte de la semilla que cae entre espinas representa, dijo Jesús, a los que se convierten. Y durante un tiempo, quizá por muchos años, siguen siendo creyentes en el Evangelio, asistentes a la iglesia, miembros de la iglesia. Les gusta el Evangelio, les gustan cosas de la Biblia, reciben bendiciones, pero también les gusta el mundo, les gustan los placeres, les gustan las salidas, los domingos por ahí. Comparten un poco el amor al Señor Jesucristo con el amor al mundo que le tienen. Junto con la semilla del Evangelio que va creciendo en sus vidas y desarrollándose lozana y pujante, crecen también las espinas, las cosas del mundo, el interés por las cosas del mundo. Conozco cantidad de gente que es así. De los 4 domingos del mes, 2 van a la iglesia y 2 se van de paseo. No puede ser, no puede ser. O todo o nada. Jesús demanda fidelidad integral a Él y seguirle a Él para siempre. Aquel que tiene demasiado interés en las cosas materiales, que le gustan demasiado las fiestas, que comparten sus emociones en el culto con las emociones luego en la playa o en el cine o en el parque. Son aquellos que dejan crecer espinas en su corazón junto con la buena semilla sembrada. A la larga, las cosas de este mundo terminan venciendo. Y la buena semilla que fue sembrada, que brotó, creció y hasta dio algún fruto, termina siendo ahogada por esas espinas que siembra Satanás el diablo. Y por último, Jesús habla que una parte de la semilla cae en buena tierra. Tierra negra, tierra fértil. Allá en Argentina tenemos la mejor tierra del mundo, ¿sabían ustedes? Toda la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa tiene la mejor tierra fértil de todo el planeta Tierra. Es nada más que medio metro de tierra negra, pero ese medio metro de tierra negra produce las cosechas más abundantes de la tierra, de trigo, de maíz, de cebada, de centeno, de lo que usted siente. Medio metro de tierra fértil produce cosechas tan abundantes que es capaz de alimentar al mundo entero.
Pensar que la vida de la gente depende de medio metro de tierra fértil. No solamente en Argentina, Australia y Canadá tienen la misma clase de tierra. La buena tierra. Representa en la palabra de Jesús a aquellas personas, hombres y mujeres, que aman al Señor Jesucristo con corazón ferviente, que aman la palabra del Señor, que leen la palabra del Señor, que subrayan aquellos versículos que les tocan corazón y mente, y que dan su vida al Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo haga cosas grandes en ellos. Son esos creyentes lindos y buenos que vemos crecer rápidamente en la iglesia. El domingo pasado estábamos hablando aquí en la escuela dominical, el hermano Elías dirigía la clase, acerca de las diferencias que hay entre persona y persona. 10 personas pueden convertirse en una reunión evangelística. 10 personas. Todos sienten, entienden el Evangelio, todos aceptan al Señor Jesucristo, todos pasan adelante para hacer la oración del pecador arrepentido, todos son convertidos, los 10. Pero en un año algunos van a crecer en forma extraordinaria y otros van a quedarse como en letargo allí, sentaditos y apagaditos. Diferencia de tierra, diferencia de tierra. Allá por el año 64, yo vivía en Costa Rica entonces, vivíamos en Costa Rica. Tuve una campaña evangelística en la primera iglesia bautista de Managua, Nicaragua. Todavía recuerdo los temas que di y el lema general de la campaña, que era: solo la palabra de Dios puede engendrar hijos para Dios. Es la verdad, ¿eh? Solo la palabra de Dios puede engendrar hijos para Dios. Todos los mensajes fueron sobre el Evangelio de Juan. Cuando llegué a esa iglesia, el pastor Rolando Gutiérrez Cortés, un mexicano muy inteligente, hombre joven, me dijo: mira, predica lo que está en tu corazón. Si se convierte gente, bien, y si no se convierte nadie, también. Tú predica lo que está en tu corazón y dale a la gente la palabra de Dios, y Dios hará el reino. Bien, prediqué una semana entera dando esos temas sobre el Evangelio de Juan. Se convirtieron en toda la semana 28 personas. 28 personas nada más. Bueno, yo me volví a Costa Rica, contento de haber estado con Rolando tantos días, hablando de literatura, etcétera, etcétera, de Biblia. Y 2 años después de esa campaña, llegó a San José de Costa Rica un hermano de la primera iglesia bautista de Managua. Y habló conmigo. Y me dijo esto: hermano Luches, ¿se acuerda de aquella campaña que usted tuvo 2 años atrás allá con nosotros en nuestra iglesia? Sí que me acuerdo. Mire, dijo, en cuanto a número de convertidos, esa campaña fue un desastre. Solamente 28 se convirtieron. Pero en cuanto a calidad, hermano, déjame decirle esto: los 28 convertidos, los 28 son miembros de nuestra iglesia. 5 de esos convertidos ya están en el Seminario Bautista de México preparándose para ser ministros. Y los otros o integran algunas de nuestras comisiones o son gente activa en la iglesia. De los 28 convertidos suyos, los 28 son plantas fértiles. Qué lindo, qué lindo. Calidad y no cantidad. La semilla sembrada en aquella campaña del año 64 cayó en buena tierra y dio fruto, a 100, a 60 y a 30. La semilla sembrada según Jesús es siempre la misma, la palabra de Dios. La diferencia la hace el terreno donde la semilla cae. Y así pasa con los creyentes. Siempre es la misma palabra de Dios la que se lee, la que se canta, porque nuestros himnos cantan la palabra de Dios, la que se predica desde el púlpito, la que se enseña en las clases dominicales por el hermano Elías o el hermano Palma, según fuere. Siempre es la misma semilla, pero el terreno es diferente.
la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Algunos asimilan bien, otros no asimilan. Pasa lo mismo que con las vitaminas que uno toma. Hay personas que con pocas vitaminas ya recuperan una salud tremenda, asimilan bien las vitaminas. Y hay otros que toman y toman vitaminas y están siempre paliduchos, y están siempre anémicos, y están siempre apagaditos. La diferencia la hacen, mis hermanos, el corazón humano, la mente humana, receptora de la palabra de Dios. Unos con apatía, otros con gozo. Hay hermanos que un solo versículo de la palabra de Dios ya les hace gritar aleluya. ¿No es así? ¿No es así? Por eso, hermanos, vamos a seguir repitiendo promesas bíblicas. Porque es las promesas de Dios, esa semilla de vida que cayendo en buena tierra produce fruto. Ubérrimo, vivo, dulce, fuerte. Procuremos que nuestro corazón y nuestra mente sean buena tierra para la semilla sembrada por el Señor Jesucristo. En los versos 21 al 22 Jesús dice algo interesante, siempre hablando del tema de la palabra de Dios, porque toda la parábola del sembrador tiene que ver con la palabra de Dios. En los versos 21 y 22 Jesús dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Un almud es un recipiente para medir granos, trigo, maíz y otros granos. Eso es un almud. Puesto boca abajo, es como un tambor que tapa todo. Nadie va a encender una luz y ponerla debajo del almud. Si uno enciende una luz, lo pone en lo más alto de la casa para que alumbre toda la casa. Uno no va a encender una lámpara y la va a poner debajo de la cama. Uno no va a comprar una lámpara halogén de esas que tienen 1500 bujías de potencia y la va a poner debajo de la cama. ¿Para qué? Si uno compra una lámpara brillante, la pone en el medio de la sala para que alumbre toda la sala. Y así es la palabra de Dios. Tenemos que ponerla en lugar alto, nuestra mente, nuestro corazón, para que alumbre, para que alumbre. La palabra de Dios es luz y es vida. La luz y la vida tienen que destacarse, tienen que destacarse. En los versos 23 y 24 hay otra advertencia. Si alguno tiene oídos, para oír, oiga. ¿Qué importancia tiene la predicación de la palabra de Dios y qué importancia tiene el oído? La gente se convierte o cuando lee la palabra de Dios o cuando escucha la palabra de Dios. Es entonces cuando en su alma se siembra la semilla de la vida. No puede haber ninguna cosecha ni puede haber crecimiento de ningún fruto si no se pone semilla en la tierra. Si no se siembra trigo, nunca habrá trigo. Si no se siembra maíz, nunca habrá maíz. Si no se siembra frijol, nunca habrá frijoles. Tiene que ponerse la semilla y esa semilla germinar para que haya una planta nueva. Y la vida espiritual brota de la misma manera que brotan las plantas, por la siembra de la palabra de Dios, que entra por el oído o entra por los ojos y estamos leyendo y se aposenta en el corazón y aquí brota para producir la vida cristiana. Tan importante es escuchar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El verso 25
tiene una promesa y una gran advertencia. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Es muy serio lo que el Señor Jesús dijo aquí. Al que tiene ya en su corazón y en su mente la semilla del Evangelio y ha creído a la palabra de Dios, que esa es la manera de ser salvo, se le dará más. ¿Qué promesa da Jesús a aquellos que aman su palabra? De darle más y más y más. Si usted empieza a memorizar versículos bíblicos, el Señor le va a dar memoria para memorizar más y más y más, hasta que usted se sepa salmos completos de memoria y capítulos enteros de la palabra de Dios de memoria. Al que tiene se le dará más. Al que ama la Biblia, el Señor le va a abrir el sentido de la Biblia. Al que ama el Evangelio, el Señor le enseñará más y más del Evangelio. Pero aquel que tiene poco, aún lo poco que tiene se le va a quitar. Se le va a morir la plantita. Qué importante es en la enseñanza de Jesús en este capítulo escuchar, entender, creer y obedecer. Es la manera, mis hermanos, que la palabra de Dios se convierte en vida espiritual para nosotros. Todo alimento que nosotros comemos, por esa obra maravillosa de alquimia que es el organismo humano, se convierte en células vivas del cuerpo, se convierte en sangre. La sangre de nuestro cuerpo, que es la vida, se fabrica en los intestinos, con la comida que comemos. Si comemos comidas apropiadas, se produce sangre buena, rica, y entonces tenemos buena salud. Si comemos alimentos defectuosos, se produce sangre mala, y entonces tenemos mala salud. Y así es la palabra de Dios: comida, creída, entendida, vivida y alabada, se convierte en buena salud espiritual, en buena salud espiritual. Un creyente con buena salud espiritual, seguro, 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 es un creyente que lee la Biblia, cree la Biblia, obedece la Biblia, ama la palabra de Dios, se deleita con la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, retiene las promesas de la palabra de Dios. Cuando yo llegué a Chile en 1957 para trabajar en la editorial Alianza, uno de los primeros trabajos que me encomendaron fue seleccionar 500 promesas de la Biblia para publicarlas en forma de tarjetitas. Y en 2 meses me leí la Biblia de tapa a tapa, desde el Génesis al Apocalipsis, y fui anotando promesas y promesas y promesas. Luego la editorial editó esas promesas en forma de un pancito así, y las 500 tarjetitas estaban en el panecito, que era de plástico. 500 promesas bíblicas. El primer bendecido fui yo, porque saqué de la palabra de Dios semilla buena, semilla de vida. Por eso vamos a seguir, hermanos, repitiendo promesas, conservando promesas, creyendo promesas. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es semejante a un sembrador que siembra la buena semilla. Y vamos a pedirle al Señor que cada uno de nosotros sea buena tierra, tierra fértil, tierra rica, para que la palabra sembrada produzca frutos, y frutos de vida eterna: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, esperanza. Amén y amén. Padre amado, gracias te damos por esta parábola del sembrador.
que nos enseña esta grande cosa. Tenemos que ser buena tierra para la siembra de la palabra de Cristo, para que nuestra vida crezca, madure y lleve frutos, frutos buenos, frutos de Cristo mismo en nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos estas misericordias y las agradecemos. Amén.